Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amado. Compartimos esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, derrama la gracia, el poder, la gloria, la unción, el fuego de tu Espíritu Santo en este día en cada corazón. El espíritu de sabiduría, entendimiento, discernimiento. Así podamos, Padre Santo, recibir este evangelio puro, este evangelio que no está contaminado, Señor. Este evangelio que tu iglesia enseña, Señor. Hoy compartimos en San Lucas capítulo 9, versos 7 al 9. Bendito sea Dios. El rey Herodes oyó hablar de todo lo que sucedía y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado, otros decían que había aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mismo mandé que le cortara la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Pero por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Bendito sea Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de Jesús. Amado, la incertidumbre de Herodes, esa duda que entró en la vida de Herodes. Herodes que oyó hablar muchas cosas respecto a Jesús, mucha predicación de doctrina respecto a Jesús. Se habla de un Jesús que levanta paralítico. Se hablaba para Herodes a un Jesús que sanaba a tantos ciegos, a enfermos. Se hablaba a Herodes respecto a Jesús que resucitaba a los muertos. Se decía muchas cosas respecto a Jesús, pero cada uno a su manera. Cada uno hablaba de Jesús, pero como le parecía. Bendito sea Dios. Y esto no cambió la vida de Herodes. Esto no tocó el corazón de Herodes. Estas tantas predicaciones que se decía por Jesús, que él era Juan el Bautista, que Jesús era el profeta Elías, que Jesús era algún profeta grande del Antiguo Testamento. Todo el mundo hablaba bien de Jesús, predicaba respecto a Jesús, se decía grandes cosas, se comparaba con Jesús, a grandes profetas, pero todo estaba en el error. Y los que predican la doctrina errónea respecto a Jesús no trae la conversión, más bien trae confusión, más trae dudas. Herodes quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús, pero las falsas doctrinas, las doctrinas erróneas le está impidiendo que Herodes pueda conocer a Jesús. Herodes tenía el deseo de ver a Jesús, pero hay tantas confusiones, hay tantos grupos que están presentando tantos falsos caminos, que ninguno en realidad le hace llegar a Herodes hasta Jesús. La misma cosa sucedió en Mateo 16:13 en adelante. Jesús preguntó a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías o el profeta Elías o alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Todo esto que están predicando respecto a Jesús están predicando mal, están diciendo falsas doctrinas, están hablando de Jesús, pero no están diciendo lo que Jesús es realmente, lo que Jesús realmente es. Por eso Jesús ha dejado una iglesia, para que no haya confusión, para que no suceda lo que le sucedió a Herodes, confundirlo. Salió y Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Pedro es lo que está diciendo la verdad. Donde está Pedro está la verdadera doctrina. Donde está Pedro se dice realmente lo que es verdadero. Sucede la misma cosa en Hechos capítulo 15, el primer concilio, donde Simón Pedro tuvo que decidir una doctrina respecto a la circuncisión. ¿Y por qué? Porque dice la palabra en el versículo 24: hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización. O sea que hay muchas personas que están predicando sin la autorización de la iglesia.
Hay muchos que están hablando sin la autorización de la iglesia respecto a Jesús y que están diciendo falsa doctrina, confundiendo. Hay tantos Herodes que necesita conocer a Jesús, que necesita ver a Jesús, pero mientras que haya personas que confunda, mientras que haya personas que está predicando independiente, seguirá confundiendo a tanta persona. Sigue diciendo la palabra en Hechos 15, 24. Y que lo han molestado a ustedes con sus palabras y los han confundido. ¿Por qué confunden? Porque no está predicando según la iglesia. Porque no está predicando lo que la iglesia está enseñando. Bendito sea Dios. ¿Por qué Herodes está confundido? Porque no es la iglesia, no es Pedro, no es San Juan, no es ninguno de los apóstoles que conforman la iglesia lo que está predicando. Por eso Herodes se queda confundido. Gálatas 1:7 dice la palabra: en realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que lo perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, hermano. Hay personas que están trastornando. Hay personas que están enseñando una falsa doctrina, hablando de Jesús, hablando del evangelio, pero no es un evangelio lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles transmitieron y que los cristianos creyeron y transmitieron a su vez. Bendito sea Dios. En 1 Timoteo 4:1 dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Esto es aquellos católicos que están diciendo: cuando yo era católico. Aquellos que renegaron su fe, que negaron su fe, que abandonaron su fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios, harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Bendito sea Dios. Tantas personas que fueron robados en su fe. ¿Y por qué sucede? ¿Qué debemos hacer en este caso? Dice la palabra en Tito capítulo 3 versículo 10: si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Hay muchos que están dividiendo la iglesia y confunde a Herodes porque no predica lo que predica la iglesia. Hay muchos que están hablando respecto a Jesús, pero no la doctrina apostólica. Bendito sea Dios. Por eso la iglesia dice, Efesios 2:20, que tiene por columna a los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica. Nadie puede ser iglesia independiente. Ningún cristiano fueron parte, miembro de la iglesia, siendo un cristiano independiente. Bendito sea Dios. Amado, si tú estás como Herodes, porque te predican un evangelio que no es de la iglesia y te confunde, San Pablo te recomienda, así como recomendó a Tito, apártense de ellos. No permitan que los engañen. En Romanos dice la palabra, San Pablo recomendando a todos los cristianos. En Romanos 16:17, hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con su palabra suave y agradable engañan el corazón de la gente sencilla. Hay tantos que están causando divisiones en la iglesia. Los cristianos hoy están divididos no por el poder del Espíritu Santo, obra maligna, apetito y deseo del hombre que causa y trae el dinero. Bendito sea Dios. Apártense de ellos. Ya no se dejen engañar. Herodes necesita conocer a Jesús, pero mientras haya personas que predican el evangelio tergiversado, un evangelio desviado, Herodes difícilmente conocerá a Jesús, porque se presenta y se predica de un Jesús falso y no del Jesús verdadero. Bendito sea Dios. Amado, que Dios bendiga tu vida.